Señor. Y el título de una serie de sermones que estaremos hablando durante los próximos 8 domingos será Afirmando las verdades del Evangelio. Afirmando las verdades del Evangelio. Y muchos podríamos decir al escuchar el título del sermón, ese sermón ya me lo sé. Ese sermón ya me lo sé. Esas verdades del Evangelio ya me las han enseñado una y otra vez. Sin embargo, permítanme tomar unos minutitos para poder evaluar si realmente esas verdades están afirmadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando decimos de afirmar las verdades del Evangelio, surge una pregunta: ¿cuál Evangelio? ¿Cuál Evangelio? Porque la verdad es que hoy, en este mundo postmoderno, donde muchas cosas cambian, donde todo es cambiante, aún el Evangelio que se presenta ha cambiado. Aún el Evangelio que se nos enseña desde los púlpitos ha cambiado. Es un Evangelio a veces presentado con unos intereses personales, con unos intereses denominacionales, con unos intereses eclesiásticos, pero que realmente han hecho a un lado lo que son las verdades absolutas del Evangelio. Cuando pensamos en hablar en las verdades del Evangelio y estuviéramos hablando de cuál Evangelio, la respuesta es sencilla y concreta. Afirmando las verdades del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Repitan conmigo. El Evangelio de Jesucristo. Y pregúntele por un momentito, y voy a darle un minuto para que por favor usted hable con la persona que tiene a su lado y le pregunte, ¿qué usted cree? ¿Qué usted sabe? ¿Qué usted entiende que es Jesucristo? Hable por un momento. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? En alguna ocasión, me imagino que si yo hiciera pasar a 2 o 3 de ustedes aquí al frente y les preguntara qué le dijo la persona del lado de quién es Jesucristo, encontraríamos, aunque estamos todos en la misma iglesia, encontraríamos diversas respuestas. En una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta es que los discípulos respondieron, unos dicen que es un profeta, otros dicen que es alguien que hace milagros, pero hubo uno que, inspirado por el poder del Espíritu Santo, inspirado del cielo, se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchen, cuando yo estoy hablando de que vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo, no vamos a hablar de cualquier evangelio pequeñito, no vamos a hablar de cualquier personita, no vamos a hablar de cualquier obrita, vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo, del Hijo del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, del majestuoso, del soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De ese Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Déjenme decirles lo siguiente. Del concepto que usted tenga de la persona de Jesucristo, del concepto que usted tenga de la obra de Cristo, así vivirá el Evangelio, así vivirá su vida cristiana y así permitirá que la influencia que no es del verdadero Evangelio lo afecte o usted se mantenga firme en las verdades absolutas de la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo, profundamente preocupado también en medio de una sociedad y de un mundo multicultural en ese momento, con miles de pensamientos y de ideologías, escribe a una iglesia que está influenciada por el sistema de una manera muy fuerte.
en 1 Corintios capítulo 15, por favor, yo quiero que abra su Biblia. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Quisiéramos pedir en el nombre del Señor para efectos de grabación. Por favor, evitemos estarnos moviendo porque la grabación ha estado bien desde el comienzo, así que evitemos por favor cualquier movimiento que no sea estrictamente necesario. Gracias. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles y por último, y de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, bendito el Señor. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Aleluya. El apóstol Pablo escribe a una comunidad influenciada de una manera muy fuerte por diversas formas de pensamiento. La iglesia en Corinto tenía cantidad y cantidad de influencia. Era un puerto de manera particular y a ese puerto llegaban cantidad y cantidad de gente con diferentes doctrinas y diferentes buenas noticias y diferentes evangelios. En medio de esa comunidad surge la iglesia cristiana y surge el evangelio de Jesucristo presentándose como la única alternativa y como la única alternativa de salvación para la vida eterna. Pablo a esa comunidad les dice, por favor, no se olviden de lo que han aprendido, no se olviden de la verdad de Jesucristo, y les empieza a mencionar varias cosas importantes de Jesucristo. En primer lugar, la persona de Jesucristo. En segundo lugar, les empieza a nombrar su obra. Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó. Como evidencia de que Él resucitó, apareció a muchos. Y en resumidas cuentas, lo que Pablo está tratando de hacer es afirmando que la verdad del evangelio, más que ritos, más que normas, más que ideologías, es la bendita persona de Jesucristo. ¿Por qué razón? Hoy más que nunca vivimos casi que algo similar a lo que vivía la iglesia en Corinto. La influencia de cantidad de pensamientos fuera de la comunidad de fe nos llega a todos los días. Y aunque hayamos entendido un día la verdad de Jesucristo, aunque un día hayamos abierto las puertas de nuestro corazón a Jesucristo, la influencia del sistema ha empezado a menguar, ha empezado a poner en relatividad esos valores absolutos de la persona de Jesucristo. Y vivimos, la iglesia de hoy vive con un virus que ha hecho que la iglesia se enferme, y con un virus que ha llegado a que ya casi no se establezca ninguna ni se vea ninguna diferencia entre los que están afuera y los que han confesado que Jesucristo
misión inicialmente era que la iglesia fuera al mundo y transformara el mundo. Pero hoy estamos viviendo algo tremendamente diferente. Parece que el mundo, en vez de la iglesia afectar al mundo, el mundo ha afectado terriblemente a la iglesia. No. Esa enfermedad sutil, le vamos a dar un nombre. Los sociólogos y los teólogos llaman a ese virus secularización. Secularización. Escuchen, ¿qué es esto de secularización? Para poder entender, fui al diccionario de lo que la gente normalmente piensa que es secularización y encontré lo siguiente. La secularización es el proceso que pueden experimentar los estados a partir del momento en que la religión y sus instituciones pierden el poder de influencia sobre ellos. ¿Qué es secularización? El hecho de que la religión y la iglesia pierda el poder de influencia sobre el Estado. Con la secularización, lo sagrado cede el paso a lo profano y lo religioso se convierte en secular. La secularización implica una mundanización de la iglesia y de la sociedad. Y sigue siendo también un tema de interés filosófico, sobre todo a la hora de plantear las relaciones que debe haber entre la religión, la política y la ética. Lo que estamos queriendo decir y lo que dicen los eruditos con la secularización es que la iglesia o aquellos que están llamados a mantener, a ser sal y luz en medio de la descomposición, en medio de la oscuridad, ese foco poco a poco se ha ido apagando. Como que ha habido una masa que ha ido ocultando ese foco. Como que ha habido un virus que ha ido penetrando de tal manera que ha contaminado a la iglesia. Y lo que es santo ahora no es tan santo. Y lo que es sagrado ahora no es tan sagrado. Y lo que debería ser correcto ahora no es tan correcto. Y es más, la secularización de ese virus ha llegado a que en la iglesia también veamos de manera normal lo que no es correcto hacer. Lo que no es correcto hacer. Es increíble cómo la iglesia empieza, y vamos a ver que eso es así un proceso, empieza a ver cosas como el aborto como algo normal. Empieza a ver cosas como la promiscuidad sexual como algo normal. Empieza a ver cosas como la unión libre como algo normal. Empieza a ver cosas como la sensualidad y la vulgaridad como algo normal, cultural. Y aquí quiero hacer un énfasis, justamente. Hay elementos culturales que no pueden y no son negociables frente a los principios absolutos del Evangelio de Jesucristo. Esa secularización, y escuche, la definición que voy a dar no es una definición ni bíblica ni teológica, la dicen los de afuera, los eruditos. Wikipedia, ¿cómo se dice? Dice lo siguiente, dice: la secularización es una manera de pensar y de hablar de la decadencia de las prácticas y creencias religiosas. Es la descristianización. Es hacer a un lado a Jesucristo. Es hacer a un lado los valores absolutos. Es la descristianización que se observa en las sociedades modernas. En los púlpitos hoy se predica para que la gente
veniales y pecados mortales. Esa descristianización ha llevado a que la iglesia se vuelva un ente frágil, un ente con unos intereses más allá de la verdad central de Jesucristo. Pero aprendí algo interesante durante esta semana. Escuche, si la iglesia empieza a predicar a Jesucristo y la verdad de Jesucristo, todas las necesidades serán suplidas por la obra de Jesucristo. No predicar para que las necesidades sean satisfechas, no para que te sientas cómodo, no para que te sientas avalado por lo que estás haciendo a medias. Tenemos que volver a rescatar los valores absolutos del Evangelio, la verdad de Jesucristo. Y yo no soy de los que aquí predicarían si le gusta bien y si no, váyase, no. Ojalá que se quede, pero escuche la verdad absoluta de Jesucristo. Tenemos que dejar de hacer programas para que nos sintamos bien, para que el programa nos satisfaga, para que la música, para que la predicación, para que todo me haga sentir a mí bien. Y desarrollamos cultos para que la gente se sienta bien. Aquí el Señor me ha dicho con este principio que yo debo desarrollar un culto para dar la honra y la gloria a Jesucristo, para dar la honra y la gloria al Hijo del Dios viviente. Dejemos de seguir pensando en un evangelio aguado, flaco, raquítico, falto de conocimiento. Permítanme, porque voy a compartir algunos principios que pueden ser densos, pero me parece que la iglesia de Jesucristo tiene que conocer el verdadero significado de quién es la persona de Jesucristo. Pero escuchen, esto de que la iglesia ha venido decayendo, en cierta forma, es el resultado de que la iglesia no se ha sabido parar en su posición y se ha dejado contaminar con una decadencia social. Claro, somos parte de la sociedad. Nos impacta lo que está pasando afuera. Ok, pero le recuerdo que el Evangelio de Jesucristo dice lo siguiente, y Jesucristo oraba: Señor, yo los envío al mundo, pero ellos no son del mundo. Escuche, claro que sí, hay una sociedad corrompida que nos impacta. No podemos enajenarnos de esa sociedad, pero la iglesia de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, debe mantenerse arraigado en las verdades absolutas de Jesucristo. Muchos después, al terminar de ese sermón, dirán: ¿qué hacemos, pastor? Si es que tenemos que bregar con el vecino, con el compañero, con los compañeritos. Mire, y aquí juega un papel fundamental. El proceso educativo no empieza en la iglesia. El proceso educativo no empieza en la iglesia. El proceso educativo de las verdades del Evangelio de Jesucristo empieza en casa. Empieza en casa ya, todos los días, en la mañana, al mediodía, en la noche. No nos traigan los muchachos cuando ya tienen 10, 12, 13 años y el sistema nos ha impactado de tal manera que sus mentes están imposibilitadas para recibir el Evangelio de Jesucristo, a menos que sea por esa intervención poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo. Yo llamo a los padres, hago un llamado a los que tienen hijos pequeños: saquen el tiempo en el nombre del Señor para que sus hijos se arraiguen en las verdades del Evangelio de Jesucristo. Si no lo hacen, los padres que están teniendo hijos adolescentes ahora están sufriendo la crisis, que sus hijos no saben para dónde coger, que sus hijos no saben a quién creer, que sus hijos, en el nombre del Señor, el sistema se los está robando. Y los adultos que no estamos afincados en la verdad del Evangelio, todos tenemos esa lucha todos los días. Es por eso que necesitamos abrir el ojo. Escuche, iglesia, en el nombre del Señor, abramos el ojo, seamos sensibles a lo que está pasando. Quiero mostrarles que esto ha sido un proceso. El debilitamiento de la sociedad ha debilitado a la iglesia. Miren, y no debería ser así. Quiero presentar un informe preparado por un ministerio precioso aquí en los Estados Unidos. Lo compartí en alguna ocasión y lo quiero compartir rapidito esta mañana.
que es la decadencia moral en los Estados Unidos. Este informe fue preparado por el Ministerio de Alcance a la Familia. ¿En qué puede afectarnos la decadencia moral de los Estados Unidos? Si somos realistas, aceptaremos que mucho de lo que vivimos proviene del reflejo de una sociedad que se ha descristianizado. Escuche, mucho de lo que vivimos viene de una sociedad, y metas esa palabrita, que se ha descristianizado. Ustedes saben, este país, el fundamento de este país se hizo sobre los valores de la palabra del Señor, pero poco a poco y a través de los años eso se ha venido perdiendo. Quiero que miremos rápidamente, por lo menos las últimas 6 décadas. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, en la década de los 50, es decir, desde 1950 para acá, ¿qué pasaba en la década de los 50? Miren, las familias eran conservadoras, las familias asistían a la iglesia, se sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. En los años 50 se distinguía entre lo bueno y lo malo. El divorcio no era común en los años 50. Pero ustedes saben que nuestras abuelas se mantuvieron ahí firmes con esos viejos, y esos viejos se mantenían firmes ahí con nuestras abuelas y nuestros padres. El divorcio no era común, no era común. En caso de embarazo, el hombre asumía la responsabilidad y se casaba con la muchacha, o lo que era mejor, no la embarazaba, y si la embarazaba asumía toda la responsabilidad. Eso pasaba en los años 50. ¡Ay! Que el papá se enterara que la muchacha se había quedado embarazada. Pues ¿sabe qué? El muchacho le tenía que dar la cara al papá y a la familia y a todo el mundo. Oye, el muchachito embaraza a la muchacha y sigue. No ha pasado nada. Que no. Eso pasaba en los años 50. Los mayores problemas en las escuelas en el año 50 era masticar chicle, hablar en clase, y las madres en los años 50, escuche, las madres entendían y tenían un profundo sentido de misión con sus hijos. Claro, había roles definidos. El hombre iba afuera a trabajar y la madre tenía un profundo sentido de misión y responsabilidad con sus hijos. Hoy, en medio de todo esto, con esta sociedad postmoderna e industrial donde la mujer y el hombre ahora trabajan, no quiero decir que finalmente la mujer ha perdido el rol o el hombre tampoco, pero esta es una realidad que ha hecho que los hijos anden al garete. Claro, y si los hijos andan al garete, el impacto de la sociedad es brutal. Así dicen los puertorriqueños, brutal. En la década de los 60, empezó el rock, la música rock y la rebelión. Muchos de nosotros somos de los 60. Mira que tiene la radio por ahí, está usted cerquita de los 60. Yo soy modelo 62. Dígale que tendrá a usted qué modelo es. Ok, mire, en la época de los 60 surgió la música rock. En 1900, mire lo que pasó, mire lo que va pasando. En 1963 se declaró ilegal orar en las escuelas. Vamos viendo cómo la sociedad se va apartando. En 1963 se declaró ilegal orar en las escuelas. La juventud comenzó a cuestionar los valores tradicionales y absolutos de la palabra de Dios. En los 60 aumentó la promiscuidad. Encontrará usted a muchas de las películas de los 60 invitando a los prom, a la graduación de los de high school, donde entonces en esas películas de los años 60 ya era normal empezar a ver en las películas que los jovencitos tenían relaciones sexuales en los carros, y empezó a darse la promiscuidad sexual en los años 60. La moda, empezó a experimentarse la droga con la marihuana y otros tipos de alucinógenos. Los problemas mayores en la escuela en los años 60 fue el abuso de las drogas, el embarazo fuera del matrimonio, empezaron a surgir enfermedades sexuales, y en caso de embarazo
los hombres empezaron a pensar en optar por abandonar a quien habían embarazado. Déjeme decirle eso. Eso empezó a generar una sociedad de huérfanos de padres, de huérfanos de madre. ¿Usted sabe lo que es eso? Una sociedad donde el sistema de familia se fue rompiendo y hijos fueron impactados sin la protección de la presencia de un papá, sin la presencia ni la cobertura de una mamá, sin la seguridad de un hogar. Escuche, empezaron a surgir muchachitas con vacíos emocionales, a relacionarse de manera inadecuada con los hombres, que para buscar una pizca de amor, para esperar un sorbete de amor, se juntaban con cualquier aparecido, porque su papá o su mamá nunca en casa les dieron un abrazo, les dieron amor. Empezó a generarse una sociedad de huérfanos y huérfanas, hogares disfuncionales. En la década de los 70, en 1970 se lanzó la campaña Sexo Seguro. Escuchen, en Colombia eso fue un boom. Cuando empezaron a salir por la televisión, póngase el gorrito, úselo, no importa lo que haga, lo importante es que se proteja, póngase el gorrito. Eso es que en Colombia decían eso. Yo repito lo que allá decían, póngase el gorrito. Yo ni entendía que era eso, pero póngase el gorrito. Empezaron a poner los dispensadores de preservativos en las escuelas. En los años 70 se lanzó la campaña Sexo Seguro. Eso hizo que la promiscuidad se disparara. Claro. Y lo que es más grave, en 1973 se legalizó en este país el aborto. ¿Usted sabe cómo esa sociedad ha venido decayendo? Se ha venido descristianizando, se ha ido alejando de los valores absolutos. Escuche, y muchos de nosotros, impactados por ese pensamiento, ahora estamos aquí en la iglesia. En la década de los 80, una década muy fuerte, en 1981 se descubrió el primer caso de SIDA en la ciudad de Nueva York. Surge el SIDA como una de las enfermedades terribles de este momento. El divorcio se hizo común. Se popularizó la unión libre. El concepto del matrimonio pasó a un segundo paso. Dios mío, ¿cómo se desvirtuaron los valores absolutos de la verdad de Jesucristo y del Evangelio? El crimen aumentó. El cine y la televisión se tornaron pornográficos y violentos. Todo eso sucedió en los 80. En la década de los 90 legalizaron el aborto de nacimiento parcial. En Nueva York obligaron a la enseñanza de la homosexualidad en las escuelas como una opción de vida. ¡Hello! ¿Está escuchando? Se obligó la enseñanza de la homosexualidad en las escuelas como una alternativa. Se luchó para legalizar la eutanasia. El mayor problema en los 90 fue que se empezaron a dar asesinatos en las escuelas. Ahora en las escuelas lo más importante no era la enseñanza, sino la seguridad. Y la policía empezó a hacer presencia en medio de las escuelas. Se aumentó el índice de violaciones y la mayoría de la sociedad perdió las verdades y los valores absolutos. Y llegamos a los últimos 12 años, estos últimos 12 años, del año 2000 para acá. Todos conocemos lo que ha pasado, todos conocemos el impacto tan terrible de lo que ha sucedido en los últimos 12 años. Por ejemplo, escuche lo siguiente. Del año 2000 para acá, cada año las personas que viven en Estados Unidos gastan más de 60.000 millones de dólares en juegos de azar. 60 veces más que los que gastaron en 1980, lo cual es más lo que se gasta al año en comestibles. Una de cada 2 personas adictas a los juegos, los videojuegos, el Nintendo, los juegos de azar,
los caballos, las rifas, se involucra en actividades ilegales, como el robo, el asalto y la mano armada. Y una de cada 5 personas adictas a los juegos de azar intenta suicidarse por no conseguir el premio mayor. Los estudiantes del 2000 para acá, al graduarse de la secundaria o de high school, los adolescentes en Estados Unidos habrán pasado 15.000 horas mirando televisión, comparado con las 12.000 horas que pasan en la escuela. En 1973, las personas viviendo en los Estados Unidos gastaron aproximadamente 10 millones de dólares en pornografía. Sin embargo, para el año 2000, y este es un dato que está relativamente atrasado, para el año 2000 estaban gastando aproximadamente 10.000 millones de dólares en pornografía, un aumento del 1000%. No. Basado en entrevistas que se hicieron a 1.500 jóvenes en los Estados Unidos que usan la internet regularmente entre las edades de 10 y 17 años, el 20% de ellos han recibido una solicitud o una insinuación a tener relaciones sexuales. Fueron abordados sexualmente a través del internet. ¿Aló? Vivimos en una sociedad descristianizada, una sociedad que le ha dado la espalda a Jesucristo, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. En 1973, a la fecha se han practicado aproximadamente 41 millones de abortos en los Estados Unidos. Este número va en crecimiento de 1 millón por año. Toda esta situación ha generado una reacción en cadena. ¿Cuál es esa reacción en cadena? Hoy la promiscuidad es abierta, con tal de que el sexo sea seguro. Hoy el aborto es una opción, y yo no lo voy a llamar opción de vida, opción de muerte. Usted dirá, pastor, pero eso no nos toca a nosotros. Escuche. Yo no sé si a usted le ha tocado esta realidad del aborto. Se ha legalizado la clonación como estudio, entre comillas, para purificar el ser humano. Humanización. Legalización del matrimonio homosexual. Estos días encontramos en Colombia cómo ya se registró formalmente el primer hijo entre 2 homosexuales. La desintegración de la familia tradicional se ha culminado. Hay un rotundo rechazo a las escrituras. Ha habido una total descristianización y finalmente vivimos en una sociedad donde la iglesia, por su silencio, hemos perdido la posibilidad de impactar a esta sociedad corrupta. La iglesia se ha debilitado por varias cosas, por lo menos por 3 cosas. Frente a toda esta realidad, mire cómo hemos vivido el Evangelio. Lo hemos vivido en tres aspectos. En primer lugar, estamos presentando que un Evangelio, no está muy claro aquí, pero que un Evangelio es simplemente normas, que es simplemente reglas, que es simplemente un código de comportamiento. Que el Evangelio es simplemente decir no a todo. Y encontramos entonces en la figura el muro de las lamentaciones, donde los judíos iban al muro de las lamentaciones simplemente como un rito para cumplir elementos religiosos. La iglesia ha perdido el poder de impacto a la sociedad porque ha presentado el Evangelio simplemente como una religión, simplemente como un
sin estructura, sin firmeza. ¿Sabe por qué? Porque si lo hacemos y vivimos el Evangelio solamente por cumplir, en cualquier momento fallamos. En cualquier momento se falla. No podemos presentar el Evangelio ni vivir el Evangelio solo para cumplir, como los judíos cumplían la ley estando en el muro de las lamentaciones. Pero la segunda forma en la que se ha percibido el Evangelio es que el Evangelio es simplemente una serie de doctrinas, una serie de teologías, una serie de enseñanzas, claro, fundamentadas en la Biblia. Y escuche, se ha presentado un Evangelio donde lo importante es tener conocimiento. Y entonces surgen los grandes biblistas, surgen los teólogos. Hay gente en la iglesia que se sabe la Biblia de tapa a tapa. Hay gente que se sabe todos los versículos. Hay gente que se sabe todas las canciones, pero que su vida no muestra a Jesucristo. Hay gente que se sabe todos los versículos. Es más, gente que hace una tremenda interpretación del texto bíblico, pero que esa interpretación no se encarna en la realidad del Evangelio. De la primera forma de vivir el Evangelio es simplemente que esto es para cumplir. La segunda forma es que simplemente es una serie de doctrinas que tengo que aprenderme y llenar de conocimiento y de conocimiento. Pero la tercera forma de presentar el Evangelio es que, mire, venga el Evangelio, que todo se te resolverá, que encontrarás satisfacción, que encontrarás claro, y esa es la realidad. Venga el Evangelio y vas a encontrar vida abundante. Pero escuche, si usted vive el Evangelio solamente, vuelvo y digo, para sentirse bien, para sentirse cómodo, cuando le llega la crisis, cuando le llega la enfermedad, cuando le llega la tragedia que nos llega a todos, no va a estar afincado, anclado en Jesucristo, y entonces el impacto de una sociedad se lo va a llevar. Vivimos entonces esa forma de vivir el Evangelio, de que esto es para sentirnos bien. Pues ¿cómo no nos vamos a sentir bien si estamos pecando y nadie nos dice nada? Déjeme decirle algo, mucha gente, y no tengo en contra nada de las mega iglesias, no tengo en contra nada de las iglesias numerosas, gloria a Dios, porque mucha gente conoce el Evangelio, pero también voy a decir una verdad, mucha gente no está en iglesias pequeñas y busca esas iglesias grandes porque allá nadie los fiscaliza, porque allá nadie los pide cuentas, porque allá a nadie le tienen que rendir cuentas. Y se meten, se camuflan en medio de la iglesia como judíos que cumplen reglas, gente que tiene conocimiento bíblico, pero viven de cualquier manera su vida, lejos de Jesucristo. Hello. La experiencia me ha dicho que a muchos de los que hemos confrontado con la verdad de la palabra se van de la iglesia, no porque la iglesia le hayamos hecho algo malo, sino porque se van a un sitio donde nadie, son incógnitos y nadie les dice nada, porque allá el programa los satisface, el programa los hace sentir comfortable. Vuelvo y repito, no estoy absolutamente en contra de las iglesias grandes, gloria al Señor. Y si hay programas educativos de seguimiento, programas de edificación cristiana, gloria al Señor. Pero déjeme decirle, si tú vas a una de esas iglesias, métete a crecer con el Señor. No se camufle viviendo una vida religiosa sin que nadie te diga, negro tenés los ojos. Nada. Así se vive el Evangelio. Muy bien. La pregunta grande. Hemos dicho que el tema de nuestro sermón es afirmando las verdades del Evangelio. Por favor, vuelva a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Versículos 1 y 2. Pablo, entendiendo esta realidad que estaba viviendo la iglesia primitiva, empieza diciendo: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, si sois salvos, si no has creído en vano. Permítanme, voy a volver a leer esta porción, en la versión
Dios para todos. Dice así en la versión Dios para todos. Es interesante cómo el apóstol Pablo, entendiendo que la iglesia de Jesucristo tenía que marcar la diferencia, hace un llamado de atención. Escuche, hace un llamado de atención y le dice a la iglesia de Jesucristo: oigan, presten atención. Permítanme, estoy tratando de buscarlo. 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2, y dice así de la siguiente manera: hermanos, ahora quiero que recuerden este buen evangelio. Escuchen, quiero que recuerden este buen evangelio de salvación que les anuncié. Han aceptado este mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo lo que les anuncié. Si no, entonces habrán creído en vano. Lo que Pablo está queriendo decir en los primeros dos versículos es lo siguiente: oigan, presten atención, abran el ojo, no escuchen otras voces, no escuchen otro evangelio. Por el contrario, al evangelio verdadero de Cristo, si quieren ser salvos, manténganse firmes. Escuchen, si quieren ser salvos, y aquí viene la primera verdad central del evangelio. ¿Sabe para qué es la verdad central del evangelio? Para que tú y yo seamos salvos del infierno. La gente ha dejado de pensar en el infierno. Tiene que tener al lado: yo no voy para allá. Levanten la mano los que van a ir al infierno. Levanten la mano los que no van a ir al infierno. Ahora escuchen, no es suficiente con cumplir normas. No es suficiente con el conocimiento simplemente. No es suficiente con el sentirme bien. Se requiere creer en verdades absolutas. Déjeme decirle, hoy la gente vive como si no hubiera infierno. No. La gente vive como si no hubiera infierno. Y déjeme decirle, infierno existe. Usted dirá: pastor, usted está predicando el evangelio, buenas noticias o malas noticias. Pues déjeme decirle, hay que volver a hablar que si usted peca, que si usted sigue con esa vida de doble faz, que si usted vive ahí con un evangelio aguado, aunque esté en el evangelio aguado, se va para el infierno. Y hay que empezar a volver a rescatar el temor de que, escuche, está en juego la salvación. Yo tengo que dejar ser promiscuo porque está en juego mi salvación y la salvación de la otra persona. Tengo que dejar de poner basura en mi mente porque está en juego la salvación eterna. Oiga, hace rato que no se predicaba de salvación, ¿verdad que sí? De salvación, de juicio eterno. Claro que sí, hay que volver a predicar. Hay infierno, jóvenes del internet. Usted quiere ver una foto del infierno, todavía no le aparece en el internet, pero existe el infierno. Escuchen, el apóstol Pablo dice: presten atención, no escuchen otro evangelio, porque ¿saben cuál es el otro evangelio? No, comamos y bebamos que mañana moriremos. Comamos y gocemos, gózate, come, bebe. Si tú te sientes bien, escuche, si tú te sientes bien, el cielo no existe, el cielo del infierno no existe. El infierno es esto que estamos, ojalá y el infierno fuera esto que estamos viviendo, ojalá. Pero déjeme decirle que la Biblia enseña que hay un lago de fuego ardiendo, donde serán echados todos los del evangelio flojo, y no serán consumidos por toda la eternidad. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pues eso es parte del evangelio. Escuche, jovencito y jovencita,
Hermano y hermana, usted que está en unión libre y que cree que eso está bien, escuche, arregle, porque si no se arregla se va para el infierno. Pero el pastor nos mandó a todos para el infierno y no es problema suyo. Yo estoy diciendo lo que el evangelio está, yo estoy predicando lo que el evangelio está planteando. Pablo dice, no presten oído a otro evangelio, a otra buena noticia, a otra forma de pensar. Vuelvo y repito el texto que el Señor nos ha dicho: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Manténganse firmes. Bueno, qué bueno que el evangelio no es el infierno. Esas son las consecuencias de tú no asumir el evangelio. Pero ¿sabe qué? Para terminar esta mañana, y como introducción a lo que vamos a estar viendo durante los próximos 8 sermones, venga, porque vamos a hablar del infierno, vamos a hablar del cielo, vamos a hablar de la gracia, y vamos a hablar de lo que es andar de verdad de la mano de Jesús. Escuche, elemental. ¿Sabe qué es el evangelio? Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo y su obra en la cruz, para evitar que fuéramos al infierno, pero para que pudiéramos estar con Él por toda la eternidad. Eso es el evangelio. En tus manos está la vida o la muerte. Tú escoges, o te vas para el infierno o nos agarramos de Jesucristo y de su obra y estamos con Él por toda la eternidad. Y usted dirá: pastor, usted está hablando un domingo a la iglesia. Escuche, a la iglesia que se ha descristianizado, a una iglesia que estoy aterrado de lo que está pasando en medio de nosotros. No hay que ir lejos. En el nombre de Jesús, su obra. ¿Cuál es su obra? 1 Corintios, ahí en el mismo capítulo 5, versículo 3. ¿Cuál es su obra? Bendito el Señor. Versículo 5, versículo 3. Capítulo 15, versículo 3. Aleluya. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es Jesucristo, bendito el Señor, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Cristo murió por nuestros pecados. No tienes que ir al infierno. Tienes que tener lado, no tienes que ir para allá. Dígale, no tienes que ir para allá. No tienes que ir para allá. Gloria al Señor, que el sermón no quedó en el infierno. Cristo murió por nuestros pecados. Y no es el Cristo simplemente de la teoría, no es el Cristo de la teología, es el Cristo que, como cantaba mi hermana, consumado es. Él no se rindió ni se bajó de la cruz. Ay, bendito Dios mío, que yo cada domingo en la mesa del Señor puedo sentir que Él me ha perdonado y sentir el gozo del perdón. Pregúntale a que tiene al lado: ¿tienes el gozo del perdón? ¿Tienes el gozo del perdón? Si no tiene el gozo del perdón, esta mañana está aquí Jesucristo para perdonar todos nuestros pecados. Jesucristo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que no se quedó, sino que resucitó. ¿Cuántos damos gloria? Por eso es que Él nos puede perdonar, porque este es el evangelio. Él resucitó. Versículo 5. Ahora vayan conmigo al versículo 22. ¿Cuál más es la obra de Cristo? Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí termina, mire, escuche. En su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. El versículo 25, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio con autoridad y potencia. Esto no termina aquí. ¿Sabe qué me gusta del evangelio? Que Él perdona mis pecados, me acompaña porque resucitó. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero escuche, todos los días ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Lo que quiere decir es que la segunda verdad del evangelio, escuche, la verdad es que hay un infierno, que hay una opción de vida, Jesucristo, pero escuche, hay un fin. Y la gente vive como si creyera que no hay fin. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Y se acuerdan de ese mensaje?
el Señor a mantenernos firmes en las verdades centrales del Evangelio. Dios les bendiga. Inclinemos por un momento.